Hola, buenas tardes. El doctor Esteban Coto. Hoy vamos a conversar sobre dolor crónico. Me desgasta a diario lentamente. ¿Podremos mejorar? Y este es un tema bastante interesante y gracias por acompañarnos en este Facebook Live y esperamos sus preguntas. El dolor crónico se va a definir como ese dolor que lleva más de 6 meses de evolución. Entonces aquí es muy importante partir de definir si mi dolor es agudo o es crónico, porque esto va a depender el tipo de medicación. No es lo mismo el manejo de un proceso de trauma, donde tengo un dolor porque me golpeé, me majé, porque se me acaba de inflamar un codo, la muñeca, a ya un proceso de dolor que viene establecido y que lleva más de 6 meses de evolución y que ya hablamos pues de un dolor crónico como tal. Entonces las causas son muchas. Las causas pueden ser posquirúrgicas, puede ser también, por ejemplo, las neuropatías. Vemos mucho la neuropatía diabética en el paciente diabético, donde empieza a tener esa sensación quemante, algunas veces de adormecimiento, pero fundamentalmente una sensación quemante en la pierna. Generalmente se da de la rodilla hacia abajo. Tenemos el paciente también, por ejemplo, con lesiones a nivel de discos vertebrales, con hernias, las más frecuentes a nivel lumbar, en donde empiezan a generar también síntomas de dolor intenso, dolor irradiante a una de las piernas, la pierna se pone más delgada, el dolor es muy persistente, pueden generar también adormecimiento de las piernas. Algunas veces incluso se confunden los diagnósticos, porque resulta que muchas veces tenemos un paciente con un dolor de la rodilla hacia abajo o en el empeine quemante, y pensamos en diabetes porque es diabético y resulta que lo que tiene es un proceso de una hernia discal a nivel lumbar. Hay muchas causas también a nivel de hernias de cuello, se puede presentar la misma situación y referirse el dolor a los brazos. Podemos tener dolor crónico secundario a una cicatrización inadecuada en un procedimiento quirúrgico, en donde el paciente le dice a uno: doctor, no aguanto el roce ni siquiera de la ropa. Otra de las que vemos mucho y es muy común en tercera edad es los herpes zóster. Los herpes zóster, que es esa patología donde basta que hayamos tenido en algún momento de la vida el virus de la varicela, el virus se queda escondidito por ahí en el cuerpo y en un momento determinado de la vida brota, generalmente cuando estamos bajos inmunológicamente. Entonces, un proceso de estrés muy marcado, estamos con una diabetes, una hipertensión, una enfermedad oncológica, y entonces nos salen unas vejigas en alguna parte del cuerpo. Puede salir en cualquier zona, pero el más doloroso es el que se da a nivel facial y más se afecta a nivel de ramas oculares. Entonces ese brotecito en ampollas que sale, que arde, que duele mucho, y lo peor es que cuando pasa el proceso, si no se manejó adecuadamente, el paciente queda con un dolor crónico muy fuerte, donde le indica a uno: doctor, es como que se me pusieran una plancha ahí en la cara o en el tórax, en la zona que se me hizo. Entonces este tipo de padecimiento, ¿qué va a generar? Va a generar un gasto energético. Los dolores por contracturas musculares, por ejemplo, la fibromialgia, todo ese tipo de patologías crónicas que generan dolor, hacen que el paciente comience a tener un desgaste energético diario. Desde que se levanta está con dolor, pasa la noche con dolor, se hace un esfuerzo, el dolor se incrementa. Y no solamente pensemos en pacientes debilitados o pacientes mayores, el dolor crónico lo podemos ver en pacientes incluso muy jóvenes. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, imagínense en esos músculos en una contractura todos los días con el dolor porque la columna está desviada, el paciente está perdiendo energía, el músculo en su contractura inadecuada, en su aumento de tono, está teniendo un gasto energético elevado. Ese es el paciente que llega a la casa y lo único que quiere es dormir. El dolor crónico genera muchos cambios en el ánimo también. Entonces la persona generalmente está molesta, está cansada, no quiere escuchar ruidos. Nos perjudica a todo nivel, nos perjudica incluso a nivel laboral, a nivel de pareja, y el deseo de salir a un paseo y saber que después de andar manejando tanta cantidad de horas va a llegar con un dolor peor. Entonces realmente es muy desgastante. La persona, incluso en su expresión facial, es diferente. Una cosa es que tengamos un dolor agudo y hacemos caras y nos duele y todo, y otra cosa es la persona con dolor crónico, donde vemos su expresión facial, es una persona que se ve
diríamos popularmente, se ve desgastada, se ve cansada, se ve atribulada. Ahora, hay mucho que podemos hacer para mejorar el dolor. El paciente no debe de pasar con dolor crónico. O sea, no debe por qué usted tener todos los días de su vida dolor y no manejarse. Entonces hay muchas opciones de tratamientos. Están los tratamientos clásicos, están los tratamientos que podemos obtener por medio de la seguridad social, están los tratamientos por fuera, están las vías alternativas de tratamiento y todo es un complemento. Para manejar dolor hay que empezar a manejar hasta la misma alimentación. Recordemos que hay algunos alimentos que son proinflamatorios, como cuáles, como los alimentos cargados en grasas, las frituras, la leche pura, la natilla, la mantequilla, ¿ok? Esos alimentos, la carne de res, la carne de cerdo, son alimentos que tienen bastante grasa. Entonces, en un paciente con dolor crónico nos gusta disminuir la ingesta de esos alimentos. ¿Por qué? Porque son proinflamatorios, van a estimular la inflamación, van a sobrecargar al organismo y van a hacer que el dolor sea mayor o, o los episodios sean más frecuentes. Ahora, empezamos entonces a corregir alimentación. Vámonos también a lo otro importante, la actividad física. El hecho de que yo tenga un dolor no quiere decir que del todo no pueda hacer ejercicio, sino puede hacer ejercicio extenuante, ni puede llegar y empezar a hacer hoy ejercicio como que si no pasara nada. Y no, hay que ir gradualmente. Entonces el ejercicio va a elevar las endorfinas. Cuando nuestras endorfinas están altas nos vamos a sentir mejor. Aparte de eso, recordemos que la serotonina, la dopamina, todo lo que son neurotransmisores que nos hacen ver las cosas diferente, cuando se elevan van a hacer que nos sintamos mejor, van a disminuir el dolor. Es decir, incluso en algunos pacientes con dolor crónico se usan antidepresivos. ¿Por qué antidepresivos? Porque la mayoría de antidepresivos lo que van a hacer es subir los niveles de serotonina y entonces van a generar una sensación de bienestar. ¿Qué más? El uso de analgésicos hay que definir muy bien qué vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si el dolor es por inflamación, no sería lo ideal usar medicamentos tipo opioides. ¿Cuáles son los opioides? Por ejemplo, el tramal, la metadona, la morfina. Estos trabajan más en dolores, por ejemplo, neuropáticos. Entonces, por eso no es bueno la automedicación. Resulta que, no, doctor, yo llevo años tomando tal cosa. Sí, pero eso no es lo ideal para ese tipo de dolor que usted tiene. Tenemos que definir bien qué es lo que vamos a tomar. Ahora, por ejemplo, tenemos también algo que se llama moduladores de dolores. Los moduladores de dolor son medicamentos que se usan, muchos se usan en la migraña, que también es un dolor crónico, que lo que van a hacer es que el sistema nervioso vaya enviando cada vez menos seguidas, menos intensas esas señales de dolor. Entonces, si yo tengo un dolor que es crónico, resulta que lo que me duele hoy, de aquí a unos años va a ser mucho mayor mi dolor. El modulador de dolor lo que va a hacer es ir como atenuando esa intensidad, esa frecuencia de episodios dolorosos para que cada vez sea menos intenso, menos frecuente y no cada año más desgastante. Tenemos lo que son las vías, hay otras opciones, hay parches para dolor, etcétera. Y tenemos también las vías, a nosotros nos gustan mucho utilizarlas, en mi consulta me gusta mucho, que son las vías, las opcionales o la medicina más tradicional. Y dentro de ello tenemos la acupuntura, trabaja excelente en dolor. Tenemos lo que son las terapias. La terapia física es muy importante en los pacientes con dolor crónico. El papel del fisioterapeuta aquí es fundamental. Lo que es la parte de que se debe trabajar también, la parte mental es muy importante. ¿Y por qué? Porque muchas veces el dolor crónico lleva a depresión. Entonces, el apoyo de la parte de psicología es muy importante. Por eso vemos que las unidades en nuestro país de medicina de dolor y cuidados paliativos, gracias a Dios que existen, estas unidades cuentan con su médico en medicina de dolor y cuidados paliativos, cuenta con su enfermera, cuenta con trabajadora social, incluso muy importante, cuenta con psicología, cuenta muchas con nutrición. ¿Por qué? Porque el dolor es multifactorial. El dolor no es solamente le damos una pastilla y ya se solucionó. Y como les decía, estas son opciones. También tenemos todo lo que es la parte de ozonoterapia que ayuda mucho. Hoy en día una de las opciones que está tomando gran auge es el uso del CBD, la extracción del cannabis
y resulta ser una de las cosas que está funcionando muy bien en dolor crónico, y hay un montón de tabúes y todo eso. Más adelante vamos a tener un Facebook Live sobre eso, vamos a tener la presencia de un compañero que nos va a ayudar a evacuar las dudas que ustedes tienen, pero hoy día es una excelente opción para el manejo del dolor. No tengamos miedo de pensar que dependemos de una pastilla. Es que si usted tiene dolor, usted necesita algo que se lo quite o que se lo mejore. Y no quiere decir que usted se está haciendo dependiente de un medicamento. Usted se hace dependiente de un medicamento cuando lo toma porque siente alguna sensación placentera y después ya no tiene el problema y lo sigue tomando. Eso es totalmente otra historia, pero no la que yo más escucho en la consulta es esa: doctor, es que me da miedo usar tramal porque me han dicho que el tramal crea dependencia, que esto, que el otro. Entonces, no, eso no está bien. Usted necesita su medicación, usted toma su pastilla para planificar, usted toma su medicamento para la presión, su medicamento para el azúcar. Entonces hay que perderle cierto temor a los medicamentos, tenerle respeto y realmente estar sin dolor. La calidad de vida es muy importante, todos merecemos estar bien, sentirnos contentos, sentirnos satisfechos. Una persona con dolor crónico genera una sobrecarga emocional a nivel incluso familiar. Y la gente no entiende y a veces dicen: es que cansado, es que siempre le duele algo. ¿Ya? Usted siempre se levanta con dolor en algo. Sí, hay que estar en los pies de esa persona para saber lo que es levantarse y tener un dolor. Bueno, espero que les haya gustado esta charlita que tuvimos, y gracias por habernos acompañado y esperamos sus preguntas. Muchas gracias.